Inflación está Martín Rapetti, el director de Desarrollo Económico de CIPEC, economista. Bueno, entre otros vicios. Entre otros vicios, Sí. Martín, queremos que nos respondas nada más y nada menos que esa pregunta. Bueno, esa pregunta puede tener... primero, gracias por la invitación. No, por favor. Siempre un placer estar acá. Mira, tiene varias aristas. La primera, te diría, es que el tipo de inflación que tenemos es una inflación que no es difícil de bajar en Argentina, sino en cualquier parte del mundo. Lo que nosotros llamamos los economistas las inflaciones moderadas, para ponerle un número de 20 a 50, una cosa así. Por ciento, 20, Por ciento anual, sí. sí. 20%, 50% anual. ¿Cuántos tipos hay de inflación? Bueno, viste, nosotros nos gusta hacernos los científicos y ponemos categorías. Lo sabemos a eso. Sí, y sufrimos las consecuencias de eso. Todos la sufrimos. Bueno. ¿Cuántos tipos hay? Uno podría distinguir entre tres, diría yo. Una es la baja. La otra podríamos llamar moderada, que es la que estoy diciéndote ahora, la que vivimos nosotros. Y otra es la hiperinflación, las inflaciones muy altas, muy aceleradas, que son episódicas las hiperinflaciones típicamente. Y las hiperinflaciones, que son muy complejas, y es un cuadro, digamos, muy agudo de la economía, tienen la ventaja, si se me permite, de que son fáciles de bajar, porque típicamente las hiperinflaciones siguen a un precio. O sea, todos los precios de la economía siguen a uno, que es el dólar en general. Entonces, cuando vos lográs domar el dólar y lo detenés, podés bajar la inflación muy rápidamente a cero, como pasó con la convertibilidad. Claro. Un caso, hablábamos de millennials en la nota anterior, para los que peinamos más ganas está el plan austral, que también tuvo la misma particularidad, logró bajar muy rápido, después no se logró sostener, pero sí logró bajar muy rápido la inflación. Las inflaciones moderadas, como esta, que son 20, 30%, son mucho más complicadas. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero a la característica general se le suman particularidades de este episodio, que son que tenías atrasos de algunos precios. Uno es el más obvio, el de las tarifas, que obviamente cuando vos tenés que corregir ese precio que está atrasado, le das un impulso acelerador a la inflación. Entonces eso genera que la inflación no solo no logre caer, sino que se acelere. También estaba el tipo de cambio. Inicialmente con el cepo, ¿te acordás? Entonces, digo, esa era la forma que tenía la administración anterior de lograr hacer subir los salarios, el poder de compra de los salarios, porque pisaba dos precios, el precio de los servicios y el precio de todo lo que está vinculado al dólar. Entonces eso engrosaba el poder de compra un poco artificialmente el poder de compra de los salarios. Entonces, el caso particular de Argentina es que tiene que corregir, todavía hay correcciones por delante. Eso es necesario hacerlo, es decir, Eso las tarifas hay que corregirlas. Y el tipo de cambio tiene que estar en un nivel que sea compatible con el resto de la economía. Esencialmente el tipo de cambio tiene que adquirir un valor que le permita a las actividades que compiten con importaciones o que son exportadoras que logren producir lo suficiente producción de bienes y servicios que den los dólares suficientes para que la economía funcione. Entonces, esos dos problemas eran el punto de partida de este problema argentino. Si me dejaste, sigo contando por qué en general las inflaciones moderadas son complicadas. Porque la economía todo el tiempo está haciendo ajustes de precios. Le pasa a cualquier hijo de vecino, a cualquiera de nosotros, que va un día a comprar a un supermercado y nota que los precios están más caros que el supermercado a la vuelta. ¿Qué pasó? No es que este sea más caro que el otro, sino que este ajustó precios antes que este. Entonces, el ajuste de precios está siendo no sincronizado. Es inexorable, pero no es sincronizado. No es sincronizado. Y eso le pone un problema esencial a la desinflación, que es que cuando uno dice, bueno, tratemos de no subir más los precios, hay un conjunto de actores que ponen precios que quedaron rezagados. Entonces dicen, no, bueno, está bien, déjame que ajuste los precios que los tengo atrasados y después sí, pero ahí quedan atrasados otros. Entonces ese problema de coordinación hace muy difícil la desinflación. Tengo dos preguntas. En relación a las tarifas, recién decías que era necesario corregir las tarifas, subirlas, ponerlas, quitar los subsidios, había que sincerar el precio de los servicios. Estamos en un año electoral. Una propuesta política que diga que el tarifazo es un ajuste al pueblo, ¿es imprecisa en términos económicos? Bueno, esa pregunta tiene matices, digamos. O sea, tal vez se pueden hacer cosas más ingeniosas de un modo u otro, digamos, pero el trazo grueso de lo que ocurrió desde el 2015 en adelante, digamos, en trazos gruesos,
iba en la dirección correcta porque había mucho atraso tarifario. A mí me gusta la frase que puso una economista en Twitter en su momento, vinculado a atrasar precios. Sí. Decía, en Venezuela la nafta es gratis, ¿no? Entonces, los servicios que nosotros pagábamos estaban muy desfasados y eso había que corregirlo porque no había incentivos para la producción. Ahora después uno puede discutir los modos, si fue la manera correcta, el timing es correcto, si los grupos... ahí entramos en un tema mucho más delicado que da lugar a matices. Bien. Y después en relación a esta inflación tan particular, donde cada uno va ajustando cuando le toca ajustar y dice, bueno, a mí me debían de antes, por ejemplo, los salarios. Exacto, ¿no? Ese es el caso Paritaria docente, 15% de atraso respecto a 2018, dice, bueno, ahora nos toca a nosotros, ya están las tarifas, ahora nos toca a nosotros. Una economía en este contexto, con esta inflación, ¿puede hacer un ajuste retroactivo y además compensar la inflación que se viene y no impactar en la inflación? Bueno, si uno mira los programas de desinflación en el mundo, Argentina ha sido proveedora de estos programas, pero en América Latina y en otras partes del mundo también. Uno ve que en general la forma de desinflar es usar algo que los economistas, con esta jerga rara que tenemos, llamamos ancla nominal. Algo que... ¿Cómo? Ancla nominal. Ancla nominal. La figura que a mí me gusta dar en clase cuando enseño es que todos los precios... la inflación es una carrera un poco desincronizada de precios. Todos los precios van subiendo a diferentes velocidades, pero más o menos se van en promedio emparejando, a menos que haya algún precio que quede rezagado, como mencionábamos anteriormente. ¿Qué es lo que busca un programa de desinflación? Es que haya algún elemento que ancle, que digamos que, imagínate, son todos precios que van subiendo y uno tire como una soga a los demás y frene a los demás. Un ancla típicamente ha sido el tipo de cambio. O sea, frenás el precio del dólar, fijás el dólar como la convertibilidad y eso termina operando como un ancla que frena. La otra es, en otros tipos de programas, es el salario. Que, por ejemplo, el caso más clásico es la desinflación en Estados Unidos en los años 80, a principios de los 80, que es típicamente recesiva. Claro. O sea, la forma de domesticar las aspiraciones salariales es con una recesión. Entonces, pero acá hay recesión y sigue habiendo inflación. Porque nosotros tenemos el caso particular, nosotros, digamos, en todo el mundo, pero digamos, un rasgo muy típico de la Argentina es que... ¡Qué karma! A ver, ¿cuál es? No, pero desde la Argentina y de otros países del mundo, pero digamos, en la Argentina en particular se nota con más claridad, es lo que llamamos la estanflación, que es que ¿cómo entra en recesión la economía? Vos tenés un problema de faltante de dólares, ese faltante de dólares termina gatillando una depreciación, una devaluación del peso, sube el precio del dólar y sube y acelera la inflación. Claro. Y lo que va detrás son los salarios. Entonces cae el poder de compra de los salarios. Y el poder de compra y los salarios son en buena medida el principal determinante del gasto de consumo, que es el principal impulso que tiene la economía en el corto plazo. Entonces, cuando cae el consumo, cae la actividad económica. Claro, entonces, frenado todo. Entonces vos conviven una aceleración inflacionaria con una recesión. Entonces eso se le llama estanflación. Y estamos en ese punto. Exacto. Eso es un caso típico de Argentina. Pasa también en otros países del mundo. Ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos se acuñó el término de estanflación en los años 80 cuando subió el precio del petróleo internacionalmente. Eso es un caso estanflacionario. Martín, decías que la otra ancla nominal era el precio del dólar, mantenerlo fijo. Sí. ¿Esta banda de flotación que está manejando el Banco Central puede considerarse un dólar más o menos controlado y fijo? No. Hoy esencialmente la política cambiaria es de flotación. Lo que tiene esas bandas, que son muy amplias, entre una punta y la otra hay 30%, que es si llegan a saltar es un salto enorme dentro de la banda. Lo que dice simplemente es que el Banco Central dentro de esa banda en principio no tiene la autoridad para intervenir en el mercado de cambio. No puede comprar ni vender dólares. Tiene por que el acuerdo libre. Con el FMI. Exacto. Y si sube o baja por encima o por debajo de esa banda, tiene una capacidad muy limitada para intervenir. O sea, es una flotación mínimamente intervenida en los márgenes superiores y inferiores de la banda. Entonces, hasta ahora el salario es lo único que está tratando de retener esos precios que no se escapen hacia el cielo. Bueno, en rigor lo que ha logrado el gobierno y que es lo que yo acuñé la expresión de la economía del día de la marmota, que se viene repitiendo desde 2011 en adelante. Vos lo que encontrás es que en años electorales es expansivo. ¿Y cómo es expansivo? A la inversa de lo que te conté recién. Vos planchás los precios
típicamente el dólar, y eso permite que la inflación sea más baja que la inflación salarial. O sea, los salarios ganan poder de compra. Eso le da cierto impulso a la economía en el corto plazo, se expande, pero al poco tiempo se queda sin dólares, entonces se devalúa y se repite lo que te contaba antes, que está inflacionario, recesivo. O sea, alcanza hasta la votación, esa es un poco la idea. Eso es un poco lo que venimos observando. Entonces, ahora, diciembre estaba en 2.5 y enero llegó a 2.9, es decir, no está rindiendo bien esa fórmula y ahora se supone que va a ser 3.5 según las consultoras privadas en febrero. Sí, yo no miraría tan día a día o mes a mes la inflación porque tiene mucho ruido siempre el dato mensual, digamos. Es más o menos razonable que pase lo que está pasando. Yo imagino que de todo seguir como está, debería converger una inflación más baja. ¿En mayo, según algunas expectativas? Sí, depende cómo la mida. Si la medida es mensual, puede ser que ya a partir de mayo, junio, lo empieces a ver. A nivel interanual, cuando uno compara la inflación anualizada, digamos, de un mes contra 12 meses anteriores, vas a tener una inflación que se acelera o que va a estar alta hasta agosto, te diría, septiembre. Cuando sean los meses claves de negociación paritaria. Sí, va a pasar eso. ¿Va a pasar eso? Sí, ¿No va a haber una corrección de los precios en función de las paritarias? Nosotros vamos a ver seguramente titulares de diarios, portales de noticias que dicen la inflación en Argentina es 50 o 50 y algo por ciento seguramente en los próximos meses. Es probable con 3,5 te daría una inflación de más del 50% interanual. O sea que vamos a ver ese tipo de... Interanual, pero digo, a fin de año... Y bueno, a fin de año, bueno, eso es una convención que miramos la inflación anual en diciembre, pero uno puede mirar la inflación anual en cualquier mes del año. Porque, ¿no? Pues estoy pensando en el presupuesto que se pensó con una inflación del 23% y las consultoras privadas decían en enero que se calculaba que ya para diciembre de 2019 la anual enero-diciembre iba a llegar al 30. Sí, es probable. Si uno es enero-diciembre, si uno considera enero-diciembre, ¿pensás que vamos a rondar el 30? Yo creo que sí, yo creo que sí. A mí no me hace mayor diferencia que sea 22, 28, o sea, quiero decir, o sea, estamos hablando del mismo bicho, del mismo animal, ¿no? O sea, es el mismo tipo de problema. Yo lo que siempre enfatizo acá, que me parece muy importante, es que uno no debería tratar de bajar la inflación a costa de rezagar un precio. En este caso, el dólar. El dólar. O sea, el tipo de cambio. Porque eso es comprar baja inflación para hoy para comprar inflación más alta mañana. Obviamente, quien está a cargo de la conducción del gobierno tiene por ahí incentivos electorales, le puede convenir esa estrategia, de hecho es lo que venimos observando. Corto plazo, decís, es absolutamente corto plazo. ¿Y cuál es la estrategia más sostenible, sustentable y sana para la Argentina? A mí me gusta mucho la experiencia de Chile de los años fines de 80, principios de los 90, que lograron desinflar, manteniendo más o menos los precios relativos, el tipo de cambio, las tarifas, todos esos precios alineados, y lograron bajarla de forma suave. O sea, yo me acuerdo que hice una presentación en la conferencia anual de la UIA en el año 2017 diciendo que lo que se proponía el gobierno de bajar tan rápido la inflación no iba a ocurrir porque no había experiencia histórica que lo validara. Era una... Bueno, no quiero usar palabras demasiado fuertes, pero quiero decir, era algo que no teníamos sustento. Poco sustentable, que no encontrábamos de dónde agarrar esa proyección, porque si uno miraba la historia de otros países, la experiencia muestra que tarda más tiempo cuando lo lográs, ¿no? Que a Chile le tomó entre 7 y 8 años, a Colombia algo parecido. ¿Y qué hicieron los chilenos? Bueno, un factor muy importante para desinflar es que puedas estar creciendo, que la economía crezca. Porque cuando la economía crece, y acá voy a obviar los tecnicismos, pero lo que ocurre es que vos podés lograr bajar los precios, desacelerar la inflación, bajar el ritmo inflacionario, sin ni atrasar el tipo de cambio, ni bajar el salario real. ¿Esto por qué? Porque el consumo crece sin necesidad. Porque hay una ganancia de productividad, o sea, ganamos productividad, podemos producir más con la misma cantidad de factores y eso permite que uno pueda pagar mejores salarios y no subir precios. Claro. Entonces esa combinación facilita mucho la inflación. Las ventas crecen por ese círculo, pero el crecimiento en Argentina está también detenido. Estamos en un gran... O sea, a mí lo que más me preocupa, más que la inflación, yo
estoy más preocupado por las fuentes de crecimiento de la economía argentina. O sea, no veo con mucha claridad, sé por dónde debería ir. Sé que no puede ir por la expansión del consumo en el corto plazo. El consumo tiene que ir subiendo a medida que la economía empiece a recuperarse, pero no puede ser el factor que inicie el crecimiento. Entiendo. O sea, ahí tendrían que, para mí, participar primero las exportaciones y la inversión y venir seguido el consumo. Porque si vos aumentás el consumo, lo que vas a lograr es otro ciclo más de la economía de la marmota. Vas a expandir el gasto, va a haber faltante de dólares y vas a devaluar. O sea, si atrasás el tipo de cambio para lograr expandir el consumo, Sí, no va a dar. No es genuino, no hay un cimiento que sostenga ese ciclo. No va a dar. Todos los viajes que está haciendo el presidente Macri, los acuerdos que está haciendo, el tipo de exportaciones que está incentivando, ¿van en la línea de aumentar el crecimiento genuino como vos planteás? Es un factor que ayuda. Yo creo que el gobierno, por suerte, a mi gusto, cambió un poco el enfoque. Yo, desde que se sumó Dante Sica, al gobierno le vi un cambio en la orientación de la política más de mediano plazo. Antes se hablaba mucho de inversión en forma abstracta y ahora se está hablando mucho más de las exportaciones. Yo la vez pasada que me invitaste acá te comenté estos datos, los vuelvo a hacer porque el público se cambia, como dice Mirta Legrand. En los últimos 80 años o 70 y pico de años, nosotros tuvimos 16 episodios recesivos que fueron causados casi todos, salvo uno, por faltante de dólares. O sea, esta es una economía que cuando empieza a crecer rápidamente se queda sin dólares. O sea que nosotros necesitamos, para crecer de forma sostenida, que crezcan las exportaciones. Claro. Es como el lubricante que necesita esta máquina para mantenerse en el tiempo. Entonces eso es central. Entonces en ese sentido yo saludo la iniciativa que está teniendo el gobierno, pero obviamente es cierto que para promover las exportaciones tendrías que tener más margen fiscal que el que tenés, entonces es un problema. Sería bueno persuadir tal vez al Fondo Monetario de que eso es una cosa importante. Y la otra, lo cambiario. Para mí sí hay un error en dejar flotar tanto el tipo de cambio. Me parece que nosotros tendríamos que mantener el Banco Central de forma más activa, más clara, más contundente, de que tenemos un tipo de cambio más alto y sostenido, porque eso es una cosa... Tendría que subir el dólar, decís vos. Y sostenerlo ahí. Sostenerlo. O sea, para mí perdés una... ¿Cuánto? Yo no quiero poner un valor ahora, pero lo que te quiero decir es, cuando vos subió el dólar a 42 hace 4 meses, cuando tuviste la crisis cambiaria, para mí es un error dejarlo bajar tan rápido y tan fuerte como se hizo, porque ya el traspaso a precios se pagó y ahí conviene dar una señal de que para los productores exportadores y los que compiten con importaciones, que van a tener una rentabilidad un poco más alta. Eso es muy importante para que se ponga la máquina a funcionar. Bueno, Martín, muy claro. Gracias, gracias. Se agradece cuando un economista es claro y lo podemos entender.